Limpieza es inspección. Inspección es detección. Detección es corrección. Y corrección es perfección. APE. ¿Cuáles son las 4 actividades clave del APE? Limpieza, inspección, lubricación y apriete. Limpieza es inspección, inspección es detección, detección es corrección, corrección es perfección y perfección es APE. Bien, equipo, acabamos de ser testigos del poder de mantenimiento autónomo. Esta actividad es una de las que suelo utilizar muy a menudo para las capacitaciones en plantas sobre el tema de limpieza es inspección, inspección es detección, detección es corrección y la corrección es perfección. ¿Sí? Aquí está descrito en este esquema la limpieza como una estandarización mediante loops o checklists. La inspección igualmente se puede hacer del mismo modo que la limpieza, utilizando los mismos medios. La detección es identificar y mapear las fuentes de suciedad y los lugares de difícil acceso, y la corrección es la restauración de las condiciones básicas. Acuérdate que al inicio estábamos hablando de 2 ciclos, el ciclo de reparación contra el ciclo de restauración. Y hablábamos de las virtudes del ciclo de restauración frente al de reparación. Esto porque, como bien su nombre lo dice, restaurar puede ser más barato que reparar, porque la reparación implica daños en uno o en varios componentes, y la restauración una degradación de las funciones que se pueden restablecer a su estado lo más cercano posible al ideal. Vamos a hablar ahora de las 5 gen. ¿Sí? La primera gen es de Gemba, creo que todos la conocen. Gemba escrito correctamente con N, ¿sí? Genbutsu y el Genjitsu. Mira, este ejemplo siempre lo utilizo con mis estudiantes. Yo siempre les pregunto, mira, dentro de la investigación de cualquier tipo de, por ejemplo, defecto, accidente, etcétera, todos los que están en el área pueden hacer Gemba, ¿sí? Todos los que están en la planta, porque todos pueden ir al lugar donde ocurrió el evento. Lo magnífico y lo que agrega valor es aplicar los siguientes tipos de Gen. Por ejemplo, el Genbutsu, que es producto, vamos a decirlo de esta forma, pero realmente se suele enfocar, por ejemplo, en tú vas al lugar de los hechos, pero observas diferentes elementos que pueden ser tus elementos de enfoque. Vamos a suponer que ocurrió un accidente en el área, lamentable. Ahora, se hace un círculo de personas, todos fueron al Gemba, al lugar donde ocurrieron los hechos. El Genbutsu te llevaría a analizar posibles situaciones de riesgo. Fíjate, y aquí la cantidad de personas que estaban al inicio, que asistieron al evento de seguridad, bueno, al incidente o accidente de seguridad, se ven reducidas. Por ejemplo, todos pueden hacer la parte de Gemba, todos lo pueden hacer, porque solo consiste en ir al lugar de los hechos. Dentro de esa sección de personas que asistió a ver el evento, otros pocos más podrán aplicar el Genbutsu, es decir, analizar, por ejemplo, los posibles riesgos del entorno. Vamos a suponer que le cayó un objeto, ¿sí? De altura, entonces lo más probable es que caigan más objetos. O vamos a pensar que posiblemente fue por un contacto con una superficie que conducía energía eléctrica. Entonces hay que ver si no hay cables sueltos, si no hay un posible riesgo si te acercas. Entonces el Genbutsu es más reducido que el Genba. Fíjate, y pasamos con el siguiente, que es el Genjitsu. Y aquí todavía el número se reduce mucho más, porque aquí estamos hablando de que es la realidad, es decir, el cómo se encuentra. ¿Sabes identificar realmente si está bien o está mal? Bueno, ahora, fíjate, si tú ocupas la tercera, todavía el número es mucho más reducido. Una vez que recolectemos toda la información necesaria con las primeras 3 gen, ¿estás de acuerdo conmigo que hasta ahí tu punto de acción se ve limitado? Entonces hay que aplicar las últimas 2 gen, que son muy poco conocidas. Ya que diagnosticas, ¿sí? Hay que analizar el problema. Antes de preguntarse por qué hay que verificar el cumplimiento de los estándares, vamos a aplicar esta.
el Gensoku, que son las reglas básicas para evitar las recurrencias. Son los estándares, por ejemplo, que digan, no, pues los cables no deben estar a más de tantos metros, la altura ideal para los objetos es tanta. Entonces, Gensoku viene siendo el respeto a lo establecido, a las reglas fijas. Y finalmente, en caso de no existir estos estándares, debemos contrarrestar con los principios o leyes, el Genri, ¿sí? Principio de funcionamiento o posibles causas. Entonces, fíjate muy bien, un detective realmente utiliza las 5 yen porque va al lugar de los hechos, se enfoca en un determinado elemento, el Genbutsu, analiza si cómo está en la actualidad ese elemento que está analizando, el Genjitsu, y una vez que diagnostica va a hacer un análisis, el Gensoku y el Genri, ¿sí? Entonces vamos a tomarlos como referencia, aplicar la 5G, ¿sí? La 5G es diferente a la 5 Gen, porque 5G pues estamos hablando de una especie de cosa tecnológica. Sin embargo, la 5 Gen hace referencia al lugar, al producto, la realidad, las reglas básicas y el principio o funcionamiento, las posibles causas. Vamos a observar en la imagen o en el conjunto de imágenes más bien que he recolectado para ti, que observamos que hay diferentes equipos que tienen una especie de tarjetas colocado junto. Por ejemplo, vemos tarjetas rojas, tarjetas azules y tarjetas amarillas. Vamos a hablar más a profundidad de cada una de ellas, pero quiero que notes algo. Dentro de cada una se puede observar que las condiciones no son como las que debería estar en un estándar definido. Por eso es importante aplicar la 5 Gen para que no te bases solamente en lo que te cuentan, sino que tú estés presente en el lugar de los hechos, te enfoques en un elemento, analices la realidad de dicho elemento, te fijes si hay estándares definidos, el Gensoku y el Genri, que es el principio o funcionamiento, porque de esto tú vas a obtener realmente las observaciones sobre los equipos, componentes, aditamentos que puedan poner en riesgo la continuidad operativa del equipo que estás analizando. Pero bueno, hasta este punto lo que me interesa es que identifiques que tienes que ir al área, tienes que conocer los equipos, aunque tú seas el formador de tu equipo de trabajo, que tú seas el líder de la implementación de Hishu Hosen, debes conocerlos. Sí, debes conocer sus componentes, debes estar familiarizado con ellos. Entonces te sugiero, sí, encarecidamente, que tú seas el primero que aplique este concepto de las 5 Gen, porque de lo contrario, pues te vas a ver limitado siempre por la información que te comparta. Entonces, las 5 Gen no es solo algo que tú tengas que aplicar, sino que realmente lo deberíamos aplicar todos los que vamos a un área para poder agregar valor y no solamente estar parado tratando de encontrar problemas al azar, porque esa es la práctica que bueno, de manera equivocada se hace mucho en las organizaciones aquí en México y en otros lugares me ha tocado verlo, por ejemplo, que la caminata Gemba Walk, lo cual es un concepto erróneo porque Gemba Walk te hace referencia a que es un acto, una especie de acción y no, realmente Gemba es ir al Gemba, ir al lugar. Es la manera correcta de expresarlo. Entonces, Gemba no es juntar gente, ir al área y tratar de observar cosas erróneas. Sino, por ejemplo, algo muy bueno que yo les recomiendo es junta tu equipo, Gemba, por ejemplo, Genbutsu, motores, Genjitsu, la realidad, oxidación, suciedad, deterioro de bases. El Gensoku, pues color azul deben ser los motores, tienen que tener su placa, tienen que tener bases limpias, libres de corrosión. Y el Genri, por ejemplo, causas, por ejemplo, goteo excesivo que ocasiona la oxidación. Entonces, llevas a un equipo de personas, ¿sí?, que posiblemente no lo conoce y aplican una limpieza inicial como una especie de workshop, ¿sí?, que son muy comunes en las 5S, donde se junta gente y ellos mismos aplican las técnicas de limpieza para
bueno, el entorno, pero en este caso sería para los equipos. Entonces, recuerda, el poder de mantenimiento autónomo es limpieza es inspección, inspección es detección, detección es corrección y la corrección te lleva a la perfección.